¿Has oído hablar de un hombre que recibió de Dios todo lo que el corazón humano podría desear? Sabiduría, poder, riqueza, honra, y aún así terminó su vida sumido en tristeza, arrepentimiento y vacío espiritual. Esta es la historia real y profundamente conmovedora de Salomón, el rey más sabio que jamás haya vivido. Un hombre que, al final de su vida, declaró que todo era vanidad, todo era correr tras el viento. Pero ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo alguien que comenzó tan bien, tan bendecido, pudo terminar tan lejos de Dios? Prepárate para un viaje revelador a través del último día de Salomón. Un día lleno de recuerdos amargos, revelaciones espirituales y lecciones que resuenan hasta hoy en el alma de cada uno de nosotros. Porque esta historia en realidad no es solo sobre un rey de Israel. Es sobre todos nosotros que, en algún momento, hemos sido seducidos por la gloria de este mundo y hemos olvidado la esencia de lo que realmente importa, el temor al Señor. Salomón fue hijo de David con Betsabé y elegido por Dios para suceder al trono de Israel. Desde el principio, su historia estuvo marcada por un llamado divino. En un momento sagrado, descrito en 1 Reyes 3:5, Dios se apareció a Salomón en un sueño y le hizo una oferta extraordinaria. Pídeme lo que quieras que te dé. Ante tan inmenso regalo, el joven rey no pidió gloria, ni victoria sobre los enemigos, ni riquezas. Pidió un corazón sabio y comprensivo para gobernar al pueblo de Dios con justicia. Esa petición agradó inmensamente al Señor, quien no solo le concedió sabiduría como ningún otro hombre jamás tuvo, sino que también le prometió riquezas y honra que superarían a cualquier rey de su generación, con una sola condición: que Salomón permaneciera fiel a los caminos de Dios. Y por un tiempo, Salomón brilló como una estrella entre los reyes de la tierra. Su discernimiento quedó evidente cuando, en un episodio memorable, dos mujeres disputaban la maternidad de un bebé. Salomón, inspirado por su sabiduría divina, sugirió cortar al niño por la mitad, haciendo que la verdadera madre renunciara al pequeño para salvarlo. Ese gesto reveló no solo su astucia, sino el toque de Dios en su reinado. A partir de ahí, su fama creció. Gobernantes de todas partes venían a escuchar su sabiduría, incluida la célebre reina de Sabá, quien quedó perpleja ante la profundidad de sus pensamientos y el esplendor de su corte. La construcción del templo en Jerusalén fue, sin duda, su hazaña más gloriosa. Lo que su padre, David, deseó profundamente pero no pudo realizar, Salomón lo llevó a cabo. Durante 7 años, el rey invirtió los mejores materiales, cedros del Líbano, oro, plata, bronce, y empleó a los artesanos más hábiles de la época para edificar un templo que se convertiría en el centro espiritual de Israel. Cuando estuvo terminado, la gloria de Dios llenó el lugar en forma de nube, y Salomón pronunció una de las oraciones más conmovedoras de la Biblia, pidiendo que Dios estuviera atento a las súplicas de su pueblo, incluso cuando erraran y se arrepintieran. Pero ¿cómo se perdió todo esto al final? Como un hombre que vio el cielo manifestarse, que escuchó la voz de Dios 2 veces, que fue instrumento de sabiduría y bendición para toda una nación, pudo terminar su vida sintiendo que todo era vano. Si estás disfrutando esta historia y quieres seguir recibiendo mensajes impactantes como este, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campana de notificaciones. Esto nos ayuda a seguir trayendo contenidos que tocan profundamente tu corazón y transforman tu visión sobre la vida y la fe. Salomón, en su búsqueda de alianzas y poder político, comenzó a alejarse gradualmente de lo que Dios había ordenado. La Biblia relata que tomó para sí 700 esposas, muchas de ellas extranjeras, y 300 concubinas. Esos matrimonios, aunque formaban parte de estrategias políticas, terminaron siendo la ruina espiritual del rey.
Las mujeres que tomó por esposas provenían de pueblos paganos y trajeron consigo sus dioses, sus prácticas y sus altares. Salomón, en lugar de guiar a esas mujeres hacia el Dios de Israel, se dejó conducir por ellas al culto de ídolos. Ese fue el punto de inflexión. El mismo hombre que escribió proverbios sobre el temor al Señor y que enseñó que la sabiduría es el principio de la vida, comenzó a construir altares para Astarté, diosa de los sidonios, para Moloc, dios de los amonitas, y para otros dioses abominables. Y no solo los construyó, participó en esos cultos. La idolatría se infiltró en el corazón del rey como un veneno silencioso. La presencia de Dios, que antes lo guiaba, comenzó a alejarse. El espíritu que alguna vez lo inspiraba fue sofocado por el lujo, los deseos carnales y las prácticas que Dios había ordenado destruir. El libro de Deuteronomio ya había advertido sobre esto. Dios había dicho claramente que el rey de Israel no debía multiplicar para sí muchas mujeres, ni acumular mucha plata u oro, para que su corazón no se desviara. Pero Salomón ignoró esas instrucciones. La sabiduría que poseía fue ahogada por el orgullo y la codicia. Sabía lo que era correcto, pero no lo hizo. Conocía la verdad, pero optó por el placer pasajero. Y entonces vino el juicio. Dios, enojado con la desobediencia del rey, envió la profecía de que el reino sería dividido tras su muerte. Por amor a David, su padre, Dios no desgarraría el reino en sus días, pero su hijo heredaría solo una parte. El resto sería dado a otro hombre. Ese fue el comienzo del fin. Salomón, que había reinado sobre un reino unido, glorioso y respetado, ahora veía la sombra de la división acercándose. Su legado estaba amenazado, su linaje comprometido y su alma profundamente herida. En los últimos días de su vida, Salomón ya no era aquel joven lleno de esperanza y temor al Señor. Era un anciano cansado, rodeado de recuerdos de decisiones equivocadas. En medio del esplendor del palacio, cercado por tesoros y sirvientes, experimentaba un tipo de vacío que ni toda la riqueza del mundo podía llenar. En Eclesiastés, libro atribuido a sus últimos años, vemos a un hombre que busca sentido en medio del absurdo de la existencia. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, escribe. Y esas palabras no son poesía, son confesiones, son gritos del alma de un hombre que lo tuvo todo, pero perdió lo más importante. Eclesiastés es una especie de diario de arrepentimiento. Salomón describe sus experiencias, sus experimentos con el placer, con el conocimiento, con el trabajo y con los bienes materiales. Intentó encontrar sentido en todo lo que el mundo tenía para ofrecer, pero nada sació su alma. Concluyó que todo bajo el sol es vanidad, excepto una cosa: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esas palabras finales no son solo bellas, son poderosas. Muestran que, incluso al final, Salomón comprendió dónde había errado. Incluso después de tantos desvíos, aún tuvo la lucidez de reconocer que había sido creado para algo mayor que el oro, los palacios y las concubinas. Fue hecho para adorar a Dios, y esa lección es para mí y para ti. En sus últimos momentos, Salomón debió recordar los días gloriosos en que la presencia de Dios era palpable en su vida. Debió pensar en el día en que dedicó el templo y vio la gloria del Señor llenarlo como una nube, confirmando que el Altísimo aprobaba su obra. Debió escuchar en su conciencia el eco de su propia oración sincera: Señor, escucha desde los cielos, lugar de tu morada, cuando tu pueblo ore mirando hacia este lugar. Pero ahora él mismo se veía lejos de aquel altar, no solo físicamente, sino espiritualmente. El hombre que una vez atrajo la presencia de Dios a la tierra, ahora vivía separado de ella. Sentado en su trono de marfil, rodeado de oro, músicos y sirvientes, Salomón estaba solo.
La multitud a su alrededor no llenaba el vacío de su alma. Ninguna música podía calmar su conciencia perturbada. Ningún oro podía comprar la paz que había perdido. Había tocado el cielo, pero también conoció los abismos de su propia corrupción. Y ahora, en su vejez, todo lo que le quedaba era reflexionar sobre lo que pudo haber sido si hubiera permanecido fiel. Es en ese momento que Eclesiastés se convierte en una especie de espejo del alma humana. Sus palabras no son frías ni distantes, son intensas, existenciales, profundas. Cuando Salomón dice que el fin de las cosas es mejor que su comienzo, habla con la voz de quien vivió el auge y el declive. Cuando afirma que hay un tiempo para todo, reflexiona sobre las innumerables decisiones que lo llevaron a cada etapa de su vida. Y, finalmente, cuando declara que el deber de todo hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, no es solo un consejo, es un clamor, una invitación urgente para que nadie repita sus errores. Salomón no fue un hombre cualquiera. Fue el elegido, el bendecido, el sabio, y aún así falló. Pero hay algo reconfortante en esto, porque su historia nos muestra que incluso los más favorecidos pueden perderse, y que aún hay espacio para el arrepentimiento. El último capítulo de su vida no es solo una tragedia, es también un llamado a la lucidez. Es la voz de la experiencia gritando que todo en esta vida es pasajero, pero el relacionamiento con Dios es eterno. La riqueza acumulada por Salomón no lo salvó. Los jardines que plantó no lo satisficieron. Las fiestas que realizó no trajeron sentido a su existencia. Lo que más lo marcó al final fue darse cuenta de que el vacío interior solo podía ser llenado con aquello que había abandonado, la presencia del Dios que lo había elegido desde el vientre de su madre. Y esa es una de las verdades más dolorosas de su historia. El hombre más sabio del mundo se alejó de la única fuente de sabiduría verdadera. Aún así, incluso en su decadencia, Salomón tuvo el valor de dejar un testimonio por escrito. En lugar de ocultar sus errores, los registró, los transformó en una advertencia para las generaciones futuras. Expuso su propia alma para que otros aprendieran de su dolor. Y esa honestidad tal vez haya sido su última y mayor forma de sabiduría. Pocos reyes tendrían la humildad de admitir que erraron. Pocos hombres que alcanzaron tanto tendrían la audacia de confesar que lo perdieron todo espiritualmente. Quizás lo más conmovedor de todo esto sea darnos cuenta de que Salomón no terminó su vida con gloria, sino con arrepentimiento. Y eso nos enseña algo poderoso. Dios no busca hombres perfectos, sino corazones quebrantados. El trono, los salones dorados, el ejército de sirvientes, nada de eso impresiona al Creador. Lo que Él busca es un espíritu contrito y un corazón sincero. Y aunque Salomón se desvió gravemente, el hecho de que reconociera su caída, de que volviera nuevamente al temor del Señor, muestra que el arrepentimiento aún es posible, incluso al final. La historia de Salomón es un espejo donde muchos pueden verse. ¿Cuántos comenzaron bien, llenos de celo y pasión por Dios, pero se perdieron en el camino? ¿Cuántos fueron seducidos por el brillo del mundo, por las promesas vacías del placer, por el orgullo de sus conquistas? La vida del rey más sabio es una advertencia vívida de que nadie está inmune a la caída, que la sabiduría sin obediencia es inútil, que la riqueza sin propósito es miseria disfrazada, que el poder sin Dios es ruina garantizada. Pero, sobre todo, la historia de Salomón es también una oportunidad de mirar hacia adentro y hacer una evaluación honesta de dónde está nuestro corazón. ¿Estamos realmente viviendo para Dios? ¿O solo estamos corriendo tras el viento? ¿Estamos buscando la eternidad o nos distraemos con lo efímero? ¿Estamos construyendo templos o altares para ídolos invisibles?
La respuesta a estas preguntas puede determinar el final de nuestra propia historia, y que no esté marcada por la tristeza como la de Salomón, sino por la fidelidad. Que podamos, al final de nuestros días, mirar atrás y decir: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Que nuestro legado sea diferente, que no nos desviemos, incluso cuando todo parezca seductor, porque todo lo que este mundo ofrece es temporal, pero lo que hacemos para Dios es eterno. Puede que hayas comenzado bien, puede que tengas dones, talentos, oportunidades, puertas abiertas, pero eso no es suficiente. Lo que cuenta es cómo terminas. Salomón lo tuvo todo y terminó con nada. Terminó con un lamento. Terminó con un libro lleno de lecciones amargas. Pero ese libro, a pesar del dolor que lleva, es un regalo para todos los que desean terminar bien, para todos los que saben que no es la gloria terrenal la que define a un hombre, sino su intimidad con Dios. Al final, Salomón nos enseñó la mayor de todas las verdades. El único sentido de la vida es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Ese es el resumen de todo, y esa es la sabiduría final. Que podamos aprender de Él, que podamos dejar atrás lo que es vano y correr tras lo que es eterno. Porque el día en que nuestras fuerzas fallen, el día en que estemos solos en nuestros propios palacios, no será el oro lo que nos traiga consuelo, será el Señor. Y que Él esté allí, porque nunca lo abandonamos. Si esta historia te habló, si algo en tu corazón despertó al conocer los últimos días de Salomón, no guardes esto solo para ti. Comparte. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a llevar más historias bíblicas como esta a miles de personas. Y deja tu comentario. ¿Qué fue lo que más te tocó en este viaje? ¿Cómo la vida de Salomón te hizo reflexionar sobre tu propio camino? Queremos escucharte. Y sobre todo, lleva contigo esta última lección. La verdadera sabiduría no está en saber muchas cosas, sino en temer a Dios. Que esa verdad moldee tu vida a partir de hoy. Que tu fin sea mejor que tu comienzo. Que a diferencia de Salomón, puedas terminar en paz, con el corazón lleno de la presencia de aquel que es el único digno de toda gloria, el Señor, Dios de Israel.